¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, como todos sabemos, el día de ayer se aprobó esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se aprobó con 68 votos a favor y 58 en contra. Recordemos que esta sesión no estaba programada para el día de ayer, pero pues Eduardo, de la mesa directiva, pidió que se agregara a la agenda del día de ayer pues este tema. Fue apoyado por los diputados de Morena y fue así como se llevó a sesión el día de ayer. Como todos sabemos, pues se aprobó y la verdad es que se puso bueno. Se puso bueno el debate, se pusieron buenos los argumentos. Y en este debate yo me pongo a pensar, ¿qué les duele más a los panistas, a los priistas? ¿Qué les está doliendo tanto? Más allá de que les están quitando el billete, que ya se los quitaron. Yo siento que les está doliendo no ser ellos los que tienen el mando. Se habían acostumbrado a que se hacía lo que ellos dijeran, ya sea por moches o por su santa voluntad, se hacía lo que ellos decían. Ahora sube a tribuna Gustavo Madero, un panista con un mal semblante, muy desalineado, tembloroso incluso, ahí en su intervención, levanta una hoja, incluso ni puede leerla porque está temblando. Vamos a escuchar lo que dijo este senador del PAN, pues incluso empezó a hablar una serie de incoherencias. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Madero porque se atrevió a decir que entre más apoyo reciba CFE, entre más electricidad produzca, más se fortalezca CFE por parte del gobierno, más es la deuda, más es la pérdida que tiene CFE. Esto se atrevió a decir Gustavo Madero. Afortunadamente también pues subió a tribuna el senador José Narro, quien pues se encargó pues de volverlo a su realidad, de decirles cómo hicieron mal las cosas, de decirles por qué el pueblo quiso el cambio, les puso los pies en la tierra, porque esos panistas se atreven todavía a decir el pueblo los está mirando, como diciendo los va a juzgar el pueblo. Pues claro, el pueblo estamos mirando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahora sí lo podemos ver, ahora sí podemos ver realmente qué es lo que está haciendo el gobierno, no como antes con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, que gastaban miles de millones, no en publicidad, sino en encubrimiento, porque le pagaban a las televisoras, a los periódicos, no por informar, sino por encubrir. Por eso es que antes el pueblo no miraba, no se daba cuenta y no sabía lo que hacían estos gobiernos. Ahora claro que estamos mirando al presidente, porque el presidente ya no invierte dinero en tratar de cubrirse, en limpiar imagen, en publicidad, ya no. Esto es lo que les está doliendo mucho a estos panistas. Vamos a escuchar en la Cámara de Senadores, vamos a escuchar al senador Gustavo Madero del PAN, quien, como les decía, pues salió muy mal. La verdad es que se ve mal, y también vamos a escuchar al senador José Narro, quien se encargó de volverlo a la realidad. Vamos a escuchar rápidamente lo que sucedió en el Senado. Me tengo que dirigir a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los senadores de Morena ya declinaron su facultad y se convirtieron en meros súbditos de sus instrucciones autoritarias para que no le muevan ni una sola coma a su iniciativa. Pero aquí estamos nosotros, señor presidente, la oposición, oponiéndonos de pie, resistiendo y denunciando su aplanadora y su mayoriteo desasiado e inconstitucional. Aquí estamos denunciando su reincidente desatino, como construir su refinería de 2 bocas cuando nos sobra capacidad instalada en las 6 actuales que operan hoy al 40% de su capacidad, y lo que falta son recursos para invertir en coquizadoras para volverlas más eficientes y menos contaminantes. El mundo se vuelve hacia los autos eléctricos y usted le apuesta a una refinería nueva. Por eso Pemex pierde 1,000 millones de pesos al día en su gobierno. El daño que le hizo a Pemex ya se lo hizo y ahora va por la CFE. El año pasado también tuvo pérdidas cuantiosas por 78,919 millones de pesos. Para intentar salvar las finanzas de CFE,
en vez de optar por invertir en una nueva generación más eficiente y barata y menos contaminante, en vez de que la CFE genere energías limpias, prefiere atacar a los productores privados y a sus energías renovables. Esgrime usted, presidente, un falso argumento de un heroico nacionalismo para encubrir las ineficiencias y la corrupción de su gobierno. Lo peor del caso es que ni siquiera le servirá para salvar las finanzas de CFE con esta reforma, porque la CFE, entre más energía genera, más dinero pierde. Señor presidente López Obrador, ¿qué ha hecho su gobierno en estos años con el sistema eléctrico nacional? Suspender las subastas eléctricas que implican la construcción de centrales nuevas, eólicas y solares que le venderían su capacidad eléctrica a la CFE. Un memorándum ejecutivo que ya fue vencido en los tribunales y que lo revive en esta iniciativa preferente para reestatizar la industria eléctrica y beneficiar ventajosamente a la CFE y a sus plantas contaminantes. Ahuyentar la inversión y dañar la confianza para invertir en nuestro país. Por eso en su gobierno hoy ingresan patéticamente más divisas por remesas que por petróleo. Señor presidente López Obrador, usted nos impone un modelo estatista, opaco, ineficiente y contaminante para encubrir las ineficiencias de la administración de su gobierno. Los ahorros de los mexicanos administrados por las Afores también están corriendo un grave peligro con su iniciativa, porque las Afores que financiaron estas empresas generadoras de energía eléctrica tendrán grandes pérdidas con su reforma y afectarán los ahorros de los trabajadores. Recuerde, señor presidente, que desde que usted triunfó, se acabó en México el crecimiento económico. En 2019 decrecimos 0.3%, en el 2020 decrecimos 8.5% y en enero de este año decrecimos un 4.4%. En su administración no se ha creado un solo nuevo empleo adicionales a los que había en el sexenio anterior. Señor presidente, Pemex y CFE tienen pérdidas superiores a los presupuestos de salud, de seguridad y de paz. Sus prioridades presupuestales petrolizadas tienen pésima rentabilidad económica y social. Como lo sostiene México Evalúa, de cada 100 pesos que su gobierno destina en inversión en infraestructura física, 50 son para Pemex, la mitad. Y los subsidios a las tarifas eléctricas y a la CFE son mayores que el presupuesto a las pensiones para adultos mayores, la beca universal de educación media superior Benito Juárez, Sembrando Vida y personas con discapacidad. El problema, señor presidente, no es la inversión privada, sino las plantas obsoletas, contaminantes e ineficientes de la CFE que no se han modernizado. CFE puede y debe invertir en energías renovables y eficientes. Concluyo, señor presidente López Obrador, invertir en una nueva refinería en Dos Bocas fue una muy mala decisión. Lo adecuado era reconfigurar y utilizar la capacidad ociosa instalada en las 6 refinerías ya existentes. Apostarle a su estatismo contaminante con esta reforma será otro error técnico y económico de profundas consecuencias. México lo que debe hacer es invertir en la explotación de los grandes yacimientos que tenemos en gas y hidrocarburo, porque ahí está nuestra vulnerabilidad, ahí está la dependencia en el gas que procede de Estados Unidos y que nos los puede interrumpir cuando se les ocurre, senador. Concluyo, presidente, paralizando la planta productiva y dejando a oscuras nuestras ciudades como ya sucedió. Apostarle a cambiar las reglas del funcionamiento del sistema eléctrico nacional, modificando la ley de la energía sin modificar la Constitución, es otro error, como lo fue cancelar el aeropuerto internacional. Ya chole, presidente, no más demagogia, no más corrupción, no más ineficiencia, bájele a sus caprichos, no más apagones. ¿Cómo ven a este senador Gustavo Madero? Ahora resulta que el presidente es el que ha hecho daño a Pemex y que ahora está dañando a Comisión Federal de Electricidad. ¿De verdad nos creen tan tontos como para venir a decirnos eso con esa cara tan cínica? ¿Creen que van a venir a convencernos con bola de mentiras? Vamos a escuchar lo que dijo el senador José Narro, quien se encargó pues de responderle a Gustavo Madero
y dijo, claro que hay apoyo del presidente, claro que estamos aprobando esta reforma sin moverle ni una coma, aunque les duela. Vamos a escuchar lo que dijo el senador José Narro. Pueblo de México, es muy importante este tema de la reforma energética. Este tema que tiene en parte hundido al país. En México, la primera gran reforma energética fue en diciembre de 1938 por Lázaro Cárdenas, que permitió precisamente establecer el tema del petróleo, del gas, de las energías a favor del pueblo de México. Esas reformas que hizo Lázaro Cárdenas fueron las que permitieron durante muchos años el desarrollo del país. Fueron las que generaron ese crecimiento del 6% en México a partir de lo que se denominó el desarrollo estabilizador. El campo y las energías, Pemex y el gas, fueron parte del motor del desarrollo de este país, de nuestro país. Vivimos a partir de la década de los 90, en el año del 92, un proceso gradual de desmantelamiento, de entreguismo, de saqueo de nuestra industria energética nacional. Hoy tenemos graves problemas. Hoy requerimos producir prácticamente el doble de la energía que tenemos ahora a disposición para que México pueda volver y pueda crecer con ese gran potencial que tenemos y estos nuevos acuerdos comerciales como es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, entre otros acuerdos, y también el Transpacífico. Hoy México requiere fortalecerse y crecer económicamente, pero tenemos una industria energética que nos la entregaron los anteriores gobiernos en bancarrota, en quiebra, fruto del saqueo, del robo y de la corrupción y de la traición a la patria, porque lo que hicieron fue prácticamente una traición. Los subsidios del gobierno federal van a las grandes empresas, a Iberdrola, a las grandes empresas, porque les compramos la energía mucho más cara de la que la propia Comisión Federal la produce. Los subsidios, en vez de ir a apoyar a los consumidores y al pueblo de México, van a apoyar a las grandes empresas. Se compraba gas y Pemex se comprometía a entregar el gas más barato de lo que lo compraba en el extranjero. Se compra la energía cara, muy cara, sobre todo a las grandes empresas eólicas, y tienen preferencia. Es la primera energía que se despacha. Aparte de que se compra muy cara, y si no se consume esa energía, de todos modos el pueblo de México la tiene que pagar. Mientras la industria energética, la industria eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad está en un segundo plano, tiene que esperar sus despachos, tiene que esperar a ver si entra al tema de la comercialización. Hoy convirtieron a la Comisión Federal de Electricidad en una instancia de cobranza y todas las instalaciones, toda la red eléctrica que le costó al pueblo de México, prácticamente se la entregaron para que se pusiera al servicio de las grandes empresas transnacionales. Y la comisión era la que cobraba y les tenía que pagar y darle los subsidios a las grandes empresas del gas, a las grandes empresas que hicieron los ductos, a las grandes empresas que generaban, entre comillas, las energías alternativas, a un costo con grandes subsidios y con grandes apoyos del gobierno federal, construidas esas grandes empresas eólicas, muchas veces sobre la pobreza y el despojo de las tierras, de las comunidades indígenas y de las comunidades rurales de nuestro país. Hoy por eso, con esta reforma energética, ponemos un alto a esa política de saqueo, a esa política de corrupción, a esa política de despojo de la riqueza nacional. Hoy necesitamos a una Comisión Federal de Electricidad que esté de pie, que esté firme,
y que realmente coadyuve al desarrollo nacional. Estamos convencidos que con esta reforma energética, en vez de que los subsidios se vayan a las grandes empresas, se van a ir a bajar las tarifas de la energía eléctrica nacional. Vamos a una estrategia para que bajen las tarifas eléctricas. Vamos a una estrategia para que baje el gas y tengamos fertilizantes más baratos para poder levantar la producción del campo mexicano. Vamos a una estrategia para lograr la autosuficiencia y la soberanía energética en México, y a partir de ahí hagamos posible la soberanía alimentaria y la soberanía nacional de nuestro país. Necesitamos un México de pie, un México fuerte. ¿Qué vamos a lograr con esta reforma energética? Que bajen los costos de los recibos de luz y del gas, y con el gas más barato, fertilizantes más baratos. Que suba la inversión y el empleo. Nuevas empresas y menor tarifa generarán por lo menos en el 23 y en el 24 500,000 de empleos más sobre el tema energético. Vamos a reforzar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para que se modernicen, senador, y para que fortalezcan la producción también de energías alternativas, y para que Pemex juegue un papel fundamental y la Comisión en esta nueva etapa del desarrollo nacional que forma parte de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.